Seguramente han escuchado hablar o recuerdan haber visto la mítica película del Señor de los Anillos. En esta película se narra cómo Sauron, el Señor de la Destrucción y la Oscuridad, forja un anillo con el cual pueda ser invencible e invisible. Un anillo que sea sinónimo de su maldad, de su ira y de su insaciable deseo de que la destrucción reine sobre el mundo. Según la historia y por azares del destino, le es arrebatado dicho anillo a su señor Sauron. Sin embargo, al poco tiempo después, se dan cuenta de que la sola posesión de dicha sortija trae nefastas consecuencias hacia su portador, pues éste terminará siendo presa de un sinfín de pensamientos y deseos de odio y aniquilación, mismos con que fue creado el anillo desde un principio. Ahora bien, ¿qué pensarías si te dijera que dicha historia sobre este anillo está muy seguramente inspirada en un pequeño relato que nos encontramos en la obra de Platón? Es en el Diálogo de la República donde se presenta la historia del anillo de Giges, una historia que, aunque bastante corta, nos ayuda a introducir de una manera magnífica el tema de la ética, así como lo es también su problemática. En el diálogo en cuestión se narra que después de una fuerte tormenta y un terremoto, Giges, que era un humilde pastor, fue al campo donde apacentaba su rebaño, pero se dio cuenta de que el terremoto había dejado un abismo. Giges decidió bajar y se encontró en el fondo un caballo de oro, el cual tenía una pequeña puerta desde donde se podía vislumbrar un cadáver poco más grande que un hombre, el cual sostenía un anillo. Giges le arrebató este anillo al cadáver y salió del abismo, pero no tardó en descubrir que si movía el anillo de una determinada forma, su portador se volvía invisible. Spoiler, como en El Señor de los Anillos. Tras este descubrimiento, Giges se dirigió a la corte donde sedujo a la reina y después asesinó al rey, convirtiéndose de esta forma en un cruel tirano. Ahora te planteo la siguiente pregunta. ¿Qué harías tú si te encontraras un anillo como en el que nos presentan estas dos historias? Un anillo con la capacidad de volverte invisible. ¿Lo utilizarías para hacer el bien? ¿O lo utilizarías para hacer el mal? Pero, antes de que respondas a esta pregunta que te acabo de hacer, recuerda las sabias palabras que alguna vez le dijo su abuelo a Peter Parker. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, ¿utilizarías el poder del anillo para el bien o para el mal? Sea cual sea el camino que decidas tomar, tu decisión ante esta situación dependerá casi completamente de tu educación, es decir, de aquello que desde pequeño tus padres, tus abuelos, tus maestros o incluso hasta tus hermanos te enseñaron a diferenciar qué era lo bueno, lo justo y lo correcto de aquello que no lo era. Las costumbres, entonces, juegan un papel esencial en y para el desarrollo de la vida del hombre, ya que son estas las que determinan una gran cantidad de situaciones y decisiones que tomamos en nuestras vidas diarias. No es casualidad, por lo tanto,
que la palabra ética tenga como raíz etimológica el vocablo ethos, que en griego significa costumbres, hábitos y modo de ser. Sin embargo, estas palabras por sí solas no nos dicen gran cosa ni alcanzan a abarcar el verdadero sentido de lo que es la ética. Nos encontramos así que la palabra ética tiene diferentes acepciones. Vamos a verlas. La primera es, como ya decíamos, de la ética como un sinónimo de costumbres o hábitos. Pero sucede que así como es posible encontrarnos con hábitos y costumbres que son buenas, también nos podemos encontrar con hábitos y costumbres que son malas y hasta perjudiciales, como pueden ser, por ejemplo, los hábitos de beber alcohol, fumar, entre otras cosas. Por otra parte, nos encontramos con la ética como una disciplina, es decir, como una reflexión racional sobre las costumbres, para que, por medio de esa reflexión, poder deliberar sobre las acciones y las conductas de los hombres y determinar si éstas son buenas o malas. A este tipo de reflexión se le conoce también como ética prescriptiva o normativa. Y por último, también es posible hablar de una metaética, es decir, una reflexión sobre la ética en tanto que es una disciplina, una reflexión sobre el lenguaje ético y sobre las afirmaciones en que fundamentamos nuestras decisiones sobre si algo resulta bueno o malo. O sea que la metaética sería una reflexión sobre la reflexión. Pero no vayamos tan rápido aún. Por lo pronto, basta con que comprendamos la diferencia entre las dos primeras formas de interpretar lo que es la ética. La primera, como un conjunto de costumbres, prácticas y hábitos, y la segunda que se refiere a la ética como una disciplina filosófica, la cual reflexiona sobre el comportamiento humano. Debido a que a veces puede resultar difícil diferenciar entre estas dos acepciones, y más aún cuando comenzamos a adentrarnos en esta materia, para facilitar las cosas, a la primera le llamaremos moral, mientras que a la segunda le llamaremos simple y llanamente ética. Sucede que estos dos términos, moral y ética, muy frecuentemente se confunden, aunque, como acabamos de ver, no son lo mismo. La confusión entre estas dos palabras se encuentra en que ambas designan lo mismo. A ver, me explico un poco mejor. Como dijimos antes, la palabra ética viene del vocablo ethos, mientras que, por otra parte, la palabra moral viene de su raíz latina mos moris, que de hecho también significa costumbres. Sin embargo, la gran diferencia entre una y otra se encuentra en que la moral no requiere de un uso intelectual por parte del sujeto, sino que sus acciones y su comportamiento están delimitados por las tradiciones y las costumbres de su entorno. En cambio, la ética, como ya decíamos, es una reflexión acerca de las acciones y las conductas de los hombres, para saber si éstas son correctas o incorrectas, si son buenas o malas. Un aspecto muy importante de lo que la moral no se preocupa mucho realmente,
aunque eso no quiere decir necesariamente que no haga uso de la razón. Y bueno, después de todo este embrollo, podemos seguir hablando y desarrollando varias cuestiones más que fueron quedando abiertas. Pero si lo desean, pueden hacerme saber en los comentarios que les gustaría saber más acerca de estos temas para tratarlos en futuros videos. Podemos aún plantearnos la pregunta: ¿para qué sirve la ética? Aunque la pregunta más correcta y acertada debería ser: ¿para qué necesitamos la ética? ¿Acaso esta disciplina solamente nos sirve para saber si algo es bueno o malo? Pues no, la respuesta es que no. La utilidad de la ética va más allá de solo detenerse a reflexionar sobre nuestras acciones y nuestra conducta, sino que también nos ayuda y nos brinda las herramientas necesarias para mejorar, regular y delimitar nuestro comportamiento para vivir de la mejor manera posible en sociedad. Así es, no debemos olvidar que vivimos en una sociedad, acompañados y rodeados de muchas más personas, todas y cada una de las cuales tiene un modo de ser, de actuar, de pensar y hasta de sentir muy diferente al nuestro. Es por esto que cada una de esas personas que vivimos dentro de esa sociedad debemos actuar de tal forma que no perdamos nuestra propia libertad, pero que, al mismo tiempo, nuestras acciones y decisiones no afecten a la vida de los demás. En conclusión, podemos decir que la ética es una disciplina filosófica que reflexiona sobre las costumbres, los actos y las conductas de los seres humanos con el objetivo de mejorar la convivencia. Así pues, nos damos cuenta de que la ética es una disciplina cuyo objeto de estudio y aplicación es puramente humano. Es a causa de este carácter humanitario por el que la ética ha sido una de las ramas filosóficas más extendidas y con mayor alcance en la actualidad. Tanto es así que ahora es posible hablar y debatir en torno a muchos de los campos en los que puede llegar a ser aplicada, como pueden ser, por ejemplo, la ética jurídica, la ética educativa, la ética económica o comercial, la ética empresarial, la bioética, cuyo enfoque se encuentra en la discusión de los límites y las normas en las áreas de la salud y la medicina. Además, se discute también sobre las obligaciones y los derechos que todo personal de estas áreas tan importantes e indispensables deben tener, así como el procedimiento más adecuado a seguir para desempeñar su labor. Otra de las áreas más importantes y más influyentes en la actualidad es la ética tecnológica o informática, en donde se discuten, por ejemplo, los temas relacionados a la robótica y sus avances, así como también la interesante, a la vez que preocupante cuestión de la inteligencia artificial. Este era un tema que hasta hace pocos años era tenido como ciencia ficción, pero que, con el pasar de los años y el constante avance científico y tecnológico, ha ido cobrando forma hasta llegar a lo que hoy en día está siendo un hecho realmente inquietante. El núcleo de este debate
gira en torno a plantear los límites cada vez más necesarios que dicha tecnología debe tener para que no afecte ni perjudique la vida del hombre. Podemos preguntarnos, ¿es éticamente correcto no poner límites al desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Qué consecuencias trae el que una máquina no pueda ser diferenciada de un ser humano? Son preguntas que debemos tener presentes debido a que nos involucran y nos afectan a todos por igual. Y eso sería todo por el video de hoy. Si te ha gustado y te ha sido de utilidad, puedes apoyarme con un me gusta, un comentario o una suscripción, que nada te cuesta y ayuda más de lo que crees. Sé que tus buenas decisiones éticas te llevarán a hacerlo mejor. Mi nombre es Abel y nos volveremos a ver muy pronto. Adiós.